Boric, como la misma de Sebastián Piñera, o un poco más controlado, después de haber sido gobierno, después de darse cuenta del baño de realidad. O sea, te contestaría algo, voy a contestar como si estuviera en el living de mi casa. Por favor. Yo creo que van a ser la historia no se va a repetir igual, pero van a ser ese tipo de oposición. Porque ellos se plantean desde sus posturas políticas con un enemigo. Ellos no son de la política de acuerdo. Entonces, ellos necesitan a un enemigo al otro lado. Entonces, van a hacer política como la saben hacer, que es haciendo una oposición muy dura y no dejando pasar dentro de lo que puedan, dependiendo cómo sea la composición del Parlamento. Me imagino que la derecha le irá bien según las encuestas, por lo que veo, pero... ¿Y la derecha no lee eso, que ellos son de la política del enemigo y no de la de los acuerdos, y hacen acuerdo con ellos? Bueno, porque si esa es la disputa porque si yo me entero que mis socios del frente, con los que tengo que llegar a acuerdo, me ven como enemigo y siempre me van a ver como enemigo, no me siento a conversar con ellos y me voy en la misma. ¿Ha sido un error eso en la derecha? ¿En sectores? El error es no leer los tiempos. Yo entiendo que en el discurso a veces cansa la radicalización de todo. Y es agotador. Y el chileno es como no peleen más. Pero el problema de tener ese discurso no es solo el discurso, sino que es esperar ese acuerdo. Los políticos se mueven en distintas capas. Entonces, el caso de Sebastián Piñera en el segundo gobierno, él tenía un programa súper contundente, que era proteger a esta clase media, que es la mayoría del país, que al final, cuando quedan... Era muy clarito el programa de Sebastián Piñera, que era esta red de protección en un país que no estaba creciendo, que cada vez crece menos, por lo tanto las familias se han empobrecido, y él apuntó a un grupo muy grande que estaba sosteniendo al adulto mayor y a la vez al joven que sale con un título, pero que incluso con ese título y su primer sueldo no le da ni para arrendar. Y yo creo que ese diagnóstico, en ese minuto, las cosas cambian. Era correcto, pero resulta que en vez de intentar llevarlo a cabo, trató de que esto fuera espectacular. Entonces era la política de los acuerdos. Yo entiendo que en el Congreso no tenía mayoría para todo, pero se pudo haber esperado menos de llegar a acuerdos para poder llevar adelante ese proyecto o ese programa que era como... Entonces, si tuviera que decir con respecto al acuerdo, es que efectivamente creo que uno puede bajar el tono, no ser tan radical, pero esperar llevar adelante un programa a través de los acuerdos, yo creo que es un error porque no... Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Lo van a conseguir porque la izquierda se ha radicalizado y esta nueva derecha es una respuesta a esa izquierda. Y por eso uno dice, bueno, ¿y dónde está el centro? Ese centro no existe si las posturas se fueron radicalizando. La nueva mayoría ya estaba a la izquierda de la concertación y eso fue hace rato, eso ya fue en los 2000 en el fondo. Entonces, eso de las políticas de acuerdo hoy en día no es un error en las intenciones, es un error de que se trabaje en torno a ellos, es la realidad. Obvio, no va a sentar a conversar con uno que me ve como enemigo, no va a llegar a ninguna parte. Ahora, Nicole, dado ese escenario, ¿cierto? Y conociendo a esta oposición radical, ¿cierto? Viendo al enemigo, ¿cierto? ¿Quién de estos candidatos, quién podría manejar mejor a una oposición así? ¿Evelyn, José Antonio o Johannes? Claro, bueno. ¿Quién crees tú? Mira, la respuesta que cae de cajón es decir, bueno, obvio que sería entre Kast y Kaiser porque ellos han sido una derecha mucho más frontal. Y eso podría ser parte de la respuesta. Pero hay veces que el tener ciertos lazos y ciertos puentes para poder manejar a una oposición dura, etcétera, y manejarla de otra manera. No estoy diciendo de nuevo volver a llamar a los acuerdos, sino que manejarse políticamente, tener más gente también a veces sirve. Yo creo que la derecha, Gonzalo, tiene que dar una especie de garantía. Mira, fíjate, yo creo que hay un desafío que tiene la derecha porque yo voy a rescatar las conversaciones que me llegan. A mí no hay nada que me guste más que escuchar a la gente, porque uno escucha a los políticos todos los días y uno dice, bueno, pero esto no es lo que opina la gente, están en otro mundo. Sí. No todos, pero...
Y la gente a veces dice, oye, es que yo no sé si la derecha va a poder mantener la calle tranquila. Y eso es algo que la gente lo tiene acá muy presente. Lo del 2019 fue muy duro para las personas. Y creo que la derecha, si sale nuevamente gobierno, esta es no quiero hacer radical, la última oportunidad, pero va a tener que demostrar que puede mantener la calle tranquila. ¿Y cómo va a reaccionar? Y eso es algo que van a tener que definir una vez en la moneda, cómo van a reaccionar, porque yo no estoy diciendo que con esto que va a venir uno hasta allí, o el famoso mal llamado estallido. Pero va a estar sacudida la calle. Pero los sindicatos se van a mover más, va a haber más. La gente sale a la calle. Y yo creo que la derecha, ya sea quien esté en el gobierno, esta vez tiene que dar garantías de que van a controlar esa calle. ¿Y por dónde pasan esas garantías? Bueno, pasa esa garantía primero que el discurso se junte con los hechos, po. Y oye, el discurso se junte con los hechos. No están diciendo que seguridad es lo más importante, que seguridad es lo más... Ya, y es re fácil hablar del crimen organizado porque es que estamos todos contra el crimen organizado, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Vamos con todo contra el crimen organizado o contra el terrorismo, ya, todos contra el terrorismo. Pero, ¿qué pasó en el Monumental? Murieron 2 jóvenes. Está todavía en investigación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querella contra el carabinero que manejaba el carro lanzagases y muy pocos salieron a defender el carabinero, no porque uno tenga que defender a rajatabla, sino que hay que entender que en el contexto no es que salió el carabinero y dijo, bueno, yo quiero atropellar a esas 2 personas. No. Es bastante similar en un contexto menor a más o menos estas cosas masivas que ocurrieron en octubre. Entonces, a eso me refiero con mantener tranquila la calle. ¿Le vamos a dar garantía a Carabineros o en su momento, no sé, en el sur a las Fuerzas Armadas o en el norte, en la frontera le vamos a dar garantías de que pueden funcionar o no? Funcionar tranquilamente. Entonces todos se llenan la boca que seguridad, toda también. Paulina Bodanovich hoy día, mientras grabamos, también habló de seguridad y yo creo que ahí hay una gran diferencia. ¿Qué garantías le van a dar a Carabineros que actuando bajo sus propios protocolos, actuando con las propias armas que le da el Estado, si ocurren situaciones que son dramáticas o situaciones que son penosas, como que mueran menores en estas ocurrir. Y que pueden ocurrir, ¿qué garantía le van a dar de que no van a ser los malos de la película? Y en esa... Perdona, Gonzalo, es que los movimientos de masa hoy en día llegaron para quedarse. Tú con un WhatsApp, antiguamente había que... un piño y antiguamente tenías que repartir panfletos. No, te armáis un grupo y listo. Y te demoráis un mes y vaya ahí... ¿Cuánto te demora en armar un grupo de WhatsApp y decir, oye, esto yo lo encuentro... Pero no te llama la atención, por ejemplo, ya que estamos en los grupos, ¿cierto? En la calle, en la movida, en las masas. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, que nos hayan subido la cuenta de alumnos ya un 60%. Y no veo a nadie reclamando. Claro, porque yo creo que esta es otra definición que tiene que tener... O, por ejemplo, con la reforma de pensiones, donde se fortalece el sistema, tampoco hay nadie... Claro, porque resulta que aquí hay una narrativa que se instaló en octubre del año 2019, la narrativa que impuso el estallido social, la revuelta social y la revuelta producto de las injusticias, y ahí nos quedamos. Sí, y yo creo que esto es una conversación de Chile Vamos, porque mira la contradicción. Chile Vamos dice en algún minuto, ahora la campaña está en reformación, pero en algún minuto Chile Vamos dice que van a hacer una continuidad de Sebastián Piñera, ¿no? Y somos muy buenos en gestión, tenemos la experiencia, hablan también de los acuerdos, pero resulta que a Sebastián Piñera no se supone que la narrativa es que la gente salió a la calle para decirle que el modelo era injusto y entonces que estaba equivocado. Entonces, si tú te sumas a esa narrativa, ¿cómo es que estás diciendo que vas a hacer una continuidad más o menos de eso? No, pues yo creo que ahí tienen que tener una conversación y definirse con respecto a qué pasó en ese momento. Y es una explicación que necesitamos los chilenos, porque el famoso estallido de la gente, esto partió con violencia en el metro, esto partió con el mismo grupo, no el mismo porque son distintos niños. Yo misma me tocó a mí reportear en el año 2001 una de las primeras manifestaciones pingüinas que estaban en contra de todo. Claro, calza con algunas ideas que tiene la ciudadanía de que la educación no estaba funcionando bien, ya, por ahí más o menos uno dice... Sí, no, si en el verso te hace sentido. Sí, hay educación de calidad, sí. Sí, todos queremos. Perfecto. Pero yo estuve en esas primeras manifestaciones, a nosotros nos robaron todo, a mí me sacaron el micrófono. Me sacaron el micrófono de la mano. Estábamos cerca de Plaza Baquedano haciendo un móvil para Canal 13. Y entraron al móvil y nos robaron cosas del móvil. Y tremenda, los estudiantes, wow. Los pingüinos eran. Los pingüinos. Esto fue
me Ya ahí, perdonan. perdón, ya ahí se romantizaba todo eso. No, Esos son los fueron los chicos, primeros. es culpa de la sociedad. Y fueron violentos con nosotros y violentos con la prensa, porque la prensa era parte de estas instituciones que ellos La odiaban. prensa, los grupos Exacto. económicos, la prensa vendía. Sí. La prensa vendía, los periodistas fuera, etcétera. Entonces, el tema de este estallido social que quería manifestarse en contra del modelo no calza con decir, bueno, nosotros vamos a hacer una continuidad. Tienen contradicciones y yo creo que les falta un diálogo, porque al final, yo sé que muchas veces se dice, mira, la gente vota por cosas tan curiosas. La gente vota incluso decidiendo el voto en el momento, por cosas bien superfluas. Sí y no. Porque al final esa indefinición y esas contradicciones, al final sí se notan estos detalles que al final hacen votar a la gente. Ya, y por ejemplo... En el fondo el tronco de abajo, si no importa que después la gente le calce la idea de que, oye, va a construir una cárcel en el desierto, me hace sentido, no sé. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo, o me da la impresión que la gran mayoría, de que este país no está bien. O sea, la gente no está full trabajo, cada vez, digamos, tenemos inflación, cada vez todo es más caro, la UF sigue subiendo, la inseguridad es brutal. Entonces, hay elementos que son tangibles para decir, no estamos mejor que antes. Eso tampoco hace que la gente diga, no, me salgo de este y voto por alguien que me dé tranquilidad.